Alsina, ¿qué hora es? Pues son las 8 de la mañana, señora, son las 7 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando ya el 10º día de marzo del año 2022. Mañana es 11. Y el de hoy es un nuevo día de bombardeos, lo va a ser un nuevo día de bombardeos, o lo está siendo ya, en Mariupol, en el este de Ucrania. ¿Qué edificios serán hoy los que caigan bajo las bombas rusas? ¿Qué hombres, qué mujeres, qué niños sufrirán hoy esto que ayer sufrieron quienes estaban en el hospital infantil de la ciudad? Заходите. Нет, так ты не истери. Смотрите под ноги, пацаны, смотрите. Cuando llegó la primera de las cámaras a grabar ayer lo que había ocurrido en ese edificio, estaban empezando a salir algunas mujeres, dos de ellas embarazadas, se ve en la imagen, algunas parecen enfermeras, y algunos niños, los supervivientes, se entiende, del bombardeo, algunos por su propio pie saliendo del edificio, otros necesitados de ayuda, sangrando un joven por la cabeza, desconcertado y presa de los nervios un niño, y un soldado ucraniano casi adolescente que intentaba ayudar y vendar y preguntar si había más personas atrapadas dentro. La persona que llevaba esta cámara, que grabó estas primeras imágenes, después se metió dentro del hospital, del edificio, y fue grabando cómo había quedado, ¿no? El suelo, por ejemplo, de las habitaciones llenas de escombros y de cristales rotos. Y este es el vídeo que ha difundido el propio presidente de Ucrania, señor Zelensky, para denunciar un nuevo crimen de guerra de Vladimir Putin y también para urgir a la Unión Europea, insistió en ello ayer Zelensky, en que se decrete la zona de exclusión aérea, Comunidad Internacional, zona de exclusión aérea en Ucrania, y que se acelere en la Unión Europea la desconexión energética de Rusia. Es muy simple. Cada centavo pagado a Rusia se convierte en balas y proyectiles que pueden sobrevolar otros estados soberanos. O Rusia respeta el derecho internacional o no tendrá crédito para empezar sus guerras. La voluntad de los gobiernos europeos de desconectarse de Rusia, de dejar de comprarle gas y petróleo a Rusia, la voluntad existe, como contábamos ayer, pero de un día para otro, esto es lo que viene diciendo Alemania, esto es lo que ayer reiteró el ministro de Exteriores Borrell, el ministro de la Unión Europea, de un día para otro no es posible prescindir, sustituir el gas ruso por un gas que venga de otro sitio, de otro proveedor. Borrell se ha autoasignado el papel, que es un papel poco grato, de anunciar a los ciudadanos de Europa que la guerra empeora la vida de la gente. No sé si lo sabe, estamos en guerra. Hay una guerra. Y cuando hay una guerra, las cosas pasan como pasan, bombardean hospitales y se cortan gasoductos. Y si quiere usted hacer frente a esa guerra, lo siento, pero tendrá que hacer alguna clase de sacrificio. Y los europeos tendrán que hacer alguna clase de sacrificio si quieren parar al señor Putin. Claro que sí. Lo dijo anoche José Borrell en El Objetivo. Por la mañana había animado a los ciudadanos europeos a bajar el termostato de sus radiadores para consumir menos energía, para depender así menos de la energía rusa. El lunes este mismo llamamiento a bajar 1 grado la calefacción de los hogares lo había hecho el gobierno de Francia, lo contamos aquí, a los ciudadanos franceses. No causó tanto revuelo el anuncio del gobierno de Francia como este de ayer de Borrell, por lo menos aquí en España, donde el revuelo fue notable y donde comentaristas amoratados, digamos, se indignaron muchísimo. Se indignaron muchísimo porque Borrell estaba diciéndole a la gente: baje usted la calefacción en su casa, y no había dicho nada de los beneficios de las compañías eléctricas y no había dicho nada de las familias que no tienen luz en la Cañada Real. A ver, de lo que está hablando el señor Borrell no es de cómo bajar el precio que pagamos por el gas o por la electricidad, que este es otro debate, y ahí sí es pertinente hablar de los márgenes comerciales de las compañías que distribuyen la electricidad, o de cómo poner tope a la factura eléctrica, que es en lo que está ya el gobierno de España, viendo a ver cómo se puede hacer. En ese debate sí, ¿no? El de cómo pagar menos por la misma cantidad de energía que consumimos en casa, pero Borrell está hablando de otra cosa. Está hablando de cómo necesitar menos gas procedente de Rusia. Si nos apañamos con menos gas, pues efectivamente le compramos menos gas a Putin.
aunque duela admitirlo y aunque a algunos comentaristas igual no les entra en la cabeza, la manera inmediata de necesitar menos gas, pues es consumir menos gas. Parece una bobada, pero al final el mensaje de fondo es este que dice, claro que tiene consecuencias todo lo que está pasando. Viviremos peor, al menos de manera temporal, y una forma de vivir peor es tener la casa menos caliente. Este es el mensaje último y crudamente realista que está transmitiendo el señor Borrell. Y podemos escandalizarnos cuanto queramos, ¿no?, de que un gobernante nos anime a bajar el termostato de casa a 1 grado, pero es que les recuerdo que tenemos la inflación por encima del 7% en España. Muy por encima de la media de la zona euro. Y les recuerdo que la previsión es que la inflación alcance en nuestro país el 10%. Ayer nos lo contaba Ignacio Rodríguez Burgos, ¿no? Ya hemos visto, por tanto, cómo los salarios dan para comprar menos alimentos y para poner menos gasolina que antes. Bueno, esto de la pérdida del poder adquisitivo lo veníamos viendo ya desde finales del año 2021. Con la guerra todo esto se incrementa, se multiplica, se recrudece y se acelera. Vivir peor. Y por eso ahora la prioridad de los gobiernos es evitar que empeore aún más la vida de quienes ya vivían o sobrevivían a duras penas en nuestros países, incluido España, claro. O sea, las familias que más protección y que más urgente protección requieren y van a requerir son, en efecto, y por supuesto, las que carecen de menos margen. De hecho, hay familias que carecen de cualquier margen para poder reducir ya más su gasto o su consumo, porque a día de hoy ya no tienen de dónde recortar. Claro, en España los debates duran lo que duran, ¿no? El de la entrega de armas a la resistencia ucraniana ya escampó, se han rendido las ministras Belarra y Montero. Entre seguir combatiendo lo que según ellas era una irresponsabilidad atroz y seguir conservando el sillón de ministras, pues han escogido lo segundo. Digamos que el compromiso con el desarme pues llega hasta donde llega. Y el nuevo debate que sustituye a este es si Pedro Sánchez tiene razón cuando le echa a Putin la culpa de que tengamos la inflación en el 7% o si está usando al ruso como escudo, como comodín para sacudirse la responsabilidad propia por gobernar un país que ha perdido fuelle económico y en el que los precios de todo se encarecen más que en el resto de la zona euro. La oposición ayer en el Congreso decidió ignorar que el encarecimiento del gas que se viene produciendo desde el verano tiene entre sus causas, una de ellas, la reducción de oferta por parte de Rusia. El presidente decidió ignorar ayer que era su propio gobierno el que explicaba la subida del precio de la electricidad hasta anteayer por motivos diversos, no solo por lo de Rusia. Motivos que iban desde la alta demanda de Asia a la transición ecológica o energética en España o en Europa, ¿no? Y solo mencionaba de pasada la incertidumbre sobre el conflicto declarado en Ucrania. ¿Lo de Putin influye? Pues claro que ha influido. ¿Ha influido en los meses previos? También ha influido, pero no era la única causa. Ayer debate en el hemiciclo. La inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Un respeto, señoría, al gobierno de España. Ya le conocemos. Usted es el presidente de las 1000 coartadas. Tome decisiones y deje de buscar excusas. No me diga, señor Sánchez, que la culpa de que suba la luz, que la culpa de la inflación, que la culpa de la cesta de la compra la tiene Putin invadiendo Ucrania. Ahí estaban ayer el Cuca Gamarra, Edmundo Val, huérfanos ambos de sus líderes nacionales en el Congreso, rebatiéndole a Pedro Sánchez que Vladimir Putin sea el único responsable, ¿no? Decía ayer el presidente, doliéndose de la falta de empatía de la oposición, que a él le ha tocado gestionar primero una pandemia y ahora una guerra en Europa. Y tiene razón en que no son crisis pequeñas, precisamente. Hombre, a Rajoy le tocó gestionar una recesión. A Zapatero una crisis financiera internacional que a punto estuvo de llevarse por delante el euro, ¿no? O sea, aquí cada cual ha tenido lo suyo, ¿no? Tampoco era Sánchez mucho más empático con Rajoy que Pablo Casado con Sánchez, ¿no? O Cuca Gamarra. Feijóo, ya veremos cómo se desempeña. Bueno, ayer en el Congreso quedaron por lo demás esculpidos los nuevos salmos gubernamentales. El primero de ellos es que la guerra de Ucrania se llama siempre y sin titubeos la guerra de Putin. Es que quede siempre claro quién es aquí el autor de este desastre, es el ruso. O sea, todos los ministros saben ya que hay que decirlo así, guerra de Putin. El segundo salmo gubernamental es declararse los ministros muy decepcionados al comprobar que el PP sigue haciendo oposición
como siempre, aunque ya no esté Pablo Casado. A coro ayer las dos vicepresidentas y rivales, Calviño y Yolanda Díaz. Me ha decepcionado, señor Garcés. Observo que a pesar de que cambian de portavoz, sus políticas son las mismas. Señor Olano, qué lástima. Tenía usted la oportunidad de cambiar el tono, de cambiar la orientación y la posición del Partido Popular y lamentablemente sigue igual. Creo que cambian de líder, pero no cambian ustedes de tono, de criterio ni de política. Bueno, las dos vicepresidentas y el ministro Marlaska, que también se sabe cuál es el nuevo mensaje, ¿no? Disciplinados todos ellos, cumpliendo con la instrucción debida y recibida. El mensaje, hay que ver el PP que ha jubilado a Casado, pero sigue criticando al gobierno. A ver, en el PP se han hecho albertistas, de Feijóo, pero no socialistas, de Pedro Sánchez. Y Feijóo, por cierto, que inundó Génova ayer con avales para su candidatura, 50.000, o las que hagan falta. Feijóo, que ha empezado ya a verse a sí mismo como el revulsivo, no solo para el nuevo PP, sino para la nueva política española. ¿No? Se veía entrando en la Moncloa aclamado por los españoles hartos de frivolidades. Hoy empieza un cambio, que yo espero que no sea solo un nuevo camino del Partido Popular, sino un nuevo camino de nuestro país. Percibo hartazgo en un modo de hacer política que está marcado por la frivolidad y por el egocentrismo. Está por ver si antes de que Feijóo sea coronado en Génova 13 y entre coronado en Génova 13, está por ver si entra o no entra Abascal en el gobierno de Fernández Mañueco. Si entra a caballo o al trote cochinero, el líder de Vox. Hoy se constituyen, lo venimos contando, las nuevas Cortes de Castilla y León. La negociación para la presidencia del Parlamento y de la Mesa se va a prolongar hasta el último minuto. Aún hay dudas sobre qué acabará pasando esta mañana. Y eso es el reflejo de que la negociación que mantienen todavía el señor Mañueco y Vox para la formación de gobierno aún no se ha resuelto. Con Vox apretando en la negociación, diciendo, hombre, que menos Mañueco que lo que tenía Ciudadanos, ¿no? La vicepresidencia del gobierno, por cada 3 consejeros tuyos uno nuestro, y Mañueco resistiéndose a ceder a lo que Abascal le pide. A lo largo del día se resolverá la incertidumbre. Carlos Alsina en Onda Cero.